Un chico solitario y emo está completamente enamorado de la chica más popular de su clase. Gracias a ciertas circunstancias se pueden reunir en la biblioteca y pueden hablar. Mientras pasa el tiempo empezarán a darse cuenta de sus sentimientos y que podrían ser más que amigos. Dicho esto, pasemos con el resumen de los capítulos de Boku no Kokoro. Todo comienza con nuestro protagonista, el cual es Kyotaro Ichiwaka. En la escuela es el típico chico callado del salón. Él está enamorado de una chica, la cual es Yamada. Ella es una chica alta y linda que hace de modelo para revistas. A la hora del almuerzo, como el salón se vuelve muy ruidoso, decide ir a la biblioteca para pasar el rato en silencio. Llega, pero se encuentra a Yamada comiendo. Intenta pasar desapercibido, pero ella le pregunta algo con la boca llena. Para evitar hablar con ella, le dice "Está bien" y se esconde rápidamente. Empieza a observarla y se plantea si le haría algo malo, ya que piensa constantemente con convertirse en un estudiante de Estados Unidos y ya saben, lo que un callado del salón de allá hace. Pero lo deja para otro día ya que le parecía muy tierno. Termina de comer, así que se dispone a hacer una cartelera para la presentación de estudios sociales. Pero como no tiene cortador, Ichiwaka decide prestarle uno ya que siempre lo cargaba encima. Ella le da las gracias y nuestro prota se sonroja, así que se esconde. Suena la campana para las clases, así que Yamada intenta irse, pero se encuentra a su amiga. Ella le pregunta si estaba comiendo sola, pero le miente ya que no quiere que sus amigas sepan que come cosas sola. Observa a nuestro prota, así que termina de comerse las papas que le faltaban y le da el paquete para que lo botara a la basura, pero nuestro prota lo abraza y decide no botarlo. Al siguiente día vuelve a reencontrarse con Yamada, pero aparece Hana. Ella le dice que alguien le pidió que se reuniera allí. Llega Gansaki, al cual le gusta a Hana ya que quería invitarla a salir, pero Yamada no entendía cómo estaba la situación, así que se pone a hablar. Pasa un rato hasta que Yamada se da cuenta de la situación, así que le pide a nuestro prota que haga ruido como un gato. Él lo hace, así que Yamada usa como excusa que va a ir a investigar qué es lo que suena. Llega y empieza a maullar como un gato y Hana se lo cree. Al final todo termina bien ya que la pareja se va hablando y Yamada le da las gracias a nuestro prota. Al siguiente día, Ichiwaka se encuentra Yamada hablando con un chico ya que le estaba coqueteando. El chico se pone intenso hasta tal punto de sujetarle la mano para que se agregaran en live. Nuestro prota, que está observando esto, se pone furioso ya que Yamada estaba muy incómoda y no quería hablar con él, así que decide tirar su bicicleta, pero cae por un río. Yamada le pregunta el por qué lo hizo, así que él le dice que pisó el acelerador en vez de los frenos como si fuera una moto. Yamada se empieza a reír ya que estar con nuestro prota era muy divertido. En la biblioteca, Yamada se esconde de su amiga Chihiro Kobayashi. Ella le cuenta a nuestro prota que Yamada come sola ya que es alérgica a las galguerías, así que por esto Yamada se esconde para no hacerle daño ya que es una forma de protegerla. Yamada, que estaba escondida debajo de la mesa, se apoya en el pie de nuestro prota, así que se van. Empieza el festival de la escuela, así que empiezan a hacer una casa del terror. Yamada le pide a nuestro prota que le ayude a escribir con Hana ya que tenía buena letra. Terminan, pero una tumba tiene el nombre de la familia de Yamada, así que todos se enojan con nuestro prota. Él intenta defenderse, pero se da cuenta que si dice que fue Hana, las mujeres se pondrían a pelear, así que decide cargar con todo él solo. El chico popular lo amenaza con golpearlo ya que solo quiere lucirse enfrente de las chicas. Llega Hana y les dice que fue su culpa porque solo estaba poniendo apellidos comunes, pero no se dio cuenta ya que también hay apellido de otros estudiantes. Empiezan a borrarlo para cambiar los nombres, pero Yamada le pide perdón a nuestro prota ya que todo fue su culpa. Pero él le dice que no se preocupe. Empieza el festival, pero aparece otra vez el extrovertido y las invita a todas a pasar en el festival. Nuestro prota la sigue ya que estaba preocupado por Yamada, pero se encuentra con ella. Como están cerca de una recreación de la ciudad en la que viven hace 80 años, deciden observarla. Ella le dice dónde está su casa, así que la señala ya que ellos dos viven relativamente cerca. Así que nuestro prota disimula para tomar una foto a la ciudad, pero Yamada piensa que es una selfie, así que se toman una. Él le dice sobre tomar foto pero al mapa, pero no puede ocultar su felicidad ya que por dentro estaba súper feliz de poder lograr esto. Nuestro prota nos cuenta que está diseñando un manga isekai donde el protagonista tiene un poder destructor en su mano derecha y el personaje de heroína está basada en Yamada. Como está enfermo, va a la enfermería ya que le dolía mucho la cabeza, pero se encuentra a Yamada a su lado ya que tenía un dolor intenso de estómago. Ella le da una pasta ya que le había sobrado una y se dirige para su clase. Pero como dejó su chaqueta, la enfermera le dice que se la regrese. Nuestro prota, como lo más normal, la huele y se excita por esto. Vuelve a su salón, pero el trío de pervertidos le dan un papel a nuestro prota para preguntarle a las chicas si hacían cosas pervertidas o eso piensa él. Nuestro prota decide darle el dibujo de la heroína a Yamada para que no hubiera problema y se va.
Al final lo que decía el papel era solo que querían saber el número de line de Yamada. Empieza a jugar baloncesto en grupo de 5 y como nuestro prota está solo, empieza a darse cuenta que está enamorado de Yamada. Ambos hacen contacto visual, pero un balón le cae en la cara a Yamada porque está distraída. Empieza a sangrar mucho, así que van a la enfermería. Nuestro prota la sigue y se da cuenta que sangró mucho por todo el pasillo. La madre habla con ella, pero Yamada le pide perdón ya que mañana tendría una sesión de fotos pero no puede asistir. Intenta sacar más servilletas para limpiarse, pero algo cae en la cual está el dibujo de nuestro prota. Desde ese momento, nuestro prota se da cuenta que le gusta Yamada. Al día siguiente, Yamada volvió a la escuela y todo el mundo le preguntó sobre su nariz ya que estaba vendada. Ella habla con sus amigas, pero se pone triste ya que su manager y su madre estaban decepcionadas por lo que sucedió. La chica que golpeó a Yamada está preocupada y se quiere disculpar con ella, así que nuestro prota lee el ambiente y sale de la biblioteca. Afuera está una de las amigas observando todo. Logra disculparse y todo sale bien ya que la amiga le da las gracias a nuestro prota por leer el ambiente. Cuando vuelve para su casa se encuentra a Yamada en una tienda. Como tiene bicicleta nueva, ella le pide que la lleve a una dulcería que está cerca. Empiezan a hablar y Yamada le comenta que cambiará de club ya que no puede jugar baloncesto. Como nuestro prota es muy inseguro y miedoso por las cosas pequeñas, Yamada le dice que tiene miedo a los pequeños cambios, pero por estas palabras es impulsado a cambiar. Al siguiente día nuestro prota sale de compras con su hermana, pero se detienen a comer. Aparece Yamada y se sienta detrás de él. Como su hermana estaba avergonzándolos, se va a comprar algo. Yamada lo persigue, así que empiezan a hablar. Ella intenta que nuestro prota le compre algo ya que solo bajó para hablar con él, pero no se dio cuenta hasta que se fue. Compra un helado para ella, pero no puede dárselo. Ichiwaka se reúne con Yamada ya que le iban a regañar por traer dulces a la escuela, pero la defiende. El profesor le dice que se alegra de verlo hablar tanto ya que casi nunca hablaba. Y por otro lado, Yamada le da las gracias por defenderla, así que le da un dulce como agradecimiento. El profesor les asigna un evento de visitas del lugar de trabajo, así que deberían formar grupos de 6. Esto significa un problema para nuestro prota ya que no es sociable y está solo. El trío de pervertidos, los cuales son comandados por Adaichi Sou, Kaisaki y el rellenito Ota. Adachi le dice a Ichikawa que lo dejará unirse a su grupo, pero como en este grupo solo suman 4 personas, todo es un plan, ya que Kansaki quiere unirse al grupo de Hana para pasar tiempo con ella, ya que solo tienen 4 miembros, y Adachi por otro lado quiere unirse al equipo de Yamada porque igualmente solo tienen 4. Adachi le pregunta al grupo de Yamada si puede unirse él y Ota a su grupo. Sekine, la cual es la extrovertida del grupo de Yamada, le dice que ellas elegirán para ver quién sería mejor para poder unirse a su grupo. Llegan a un acuerdo de que la persona sería Kansaki. Yamada se acuerda de lo que sucedió, así que intenta defenderlo para que no se una al grupo ya que le gusta a Hana. Le pide ayuda a nuestro prota, así que él empieza a defenderlo diciendo que como es inteligente debería ir al grupo de Hana, ya que este evento no es un juego sino un momento de aprendizaje, ya que el grupo de Hana era muy inteligentes. Pero por esto, las amigas de Yamada se molestaron con él porque en pocas palabras les dijo tontas a todas. Adachi aprovecha para intentar unirse ya que era muy tonto y Ota también intenta unirse. Nuestro prota miente diciendo que es muy malo en ciencia ya que sacó un puntaje de 40 en el último examen. Gracias a esto, Ota se va para el grupo de Hana y nuestro prota logra entrar al grupo de Yamada. Cuando todo se calma, Yamada le dice al oído sobre la mentira de nuestro prota ya que sabía que era muy inteligente porque en el examen en realidad sacó de nota 92. Nuestro prota va a la biblioteca para pensar sobre cómo supo de su nota, pero llega Hana y Yamada, así que empiezan a hablar. Hana le cuenta que ella y Kansaki han estado saliendo juntos ya que fueron de compras, ya que también le gusta a él, pero por su peso siente que no tendría ninguna oportunidad. Yamada le pregunta qué tan lejos han llegado, pero sobre la distancia en la cual anduvieron de un lugar a otro. Hana le pregunta sobre su vida amorosa a Yamada, ya que debería ser muy popular, así que le pregunta si tiene novio o si sale en este momento con alguien, pero ella le responde que no. Nuestro prota al escuchar esto siente mucho alivio porque quería saber esta información también. Yamada le enseña el tipo de cosas que le gustaría hacer si tuviera un novio, así que se toman una selfie pero se ven las caras de nuestro prota. Hana habla con él ya que siempre estaban juntos, pero él se defiende diciendo que siempre descansaban en la biblioteca, pero un día apareció Yamada. Hana le hace una sonrisita ya que se dio cuenta de lo que él sentía por Yamada, pero decide no hablar sobre esto. Terminan las clases, pero como está lloviendo, nuestro prota se pone su impermeable. Yamada le dice que no tiene paraguas, así que le pide prestado el impermeable para ir a comprar uno. Nuestro prota se da cuenta que dejó su cartera y la maleta, así que va detrás de ella. Porque es lo que un hombre hace. Cuando llega, ella lo protege y le pide que saque la cartera y se lo ponga en su bolsillo. Ichikawa saca una sombrilla y ella se sorprende poniendo como excusa que está rota, así que no le pone atención y saca la cartera y se la pone en su bolsillo de la camisa. Cuando Ichikawa vuelve a revisar la sombrilla, se da cuenta que está en buen estado, así que se pregunta si Yamada no quería admitir su error o si esperaba compartir paraguas con él. Vuelve Yamada con un paraguas y muchos dulces y como recompensa le da un chocolate a nuestro prota, así que él se dirige para su casa, pero Yamada le dice que le encanta el chocolate que estaba comiendo.
Al siguiente día, por el trabajo del profesor, van a un edificio de editoriales de manga. Yamada les muestra una compañera con la que trabaja y el pervertido, como lo más normal, le dice que le gustan sus senos, a lo que ellas lo matan con la mirada. El grupo se separa ya que unos observarían un manga, pero un adulto les enseña un borrador de Baki, así que Ichikawa quiere ir a verlo ya que es muy fan de todo esto. Yamada se da cuenta, así que los lleva hasta el borrador y aparta a todos para que lo pueda observar mejor. Ichikawa se sorprende, así que lo observa muy bien y le dice a Yamada que es demasiado genial, pero Yamada se sorprende y se pone feliz de verlo así. Entran a un ascensor, pero como un trabajador llega, todos quedan muy apretados. Ichikawa decide cerrar los ojos ya que está muy cerca de Yamada. Cuando los abre, se da cuenta que Yamada lo está observando muy fijamente. Le pregunta si hay algún tipo de problema, pero ella se va rápidamente asombrada. Como se hace tarde, deciden volver para irse en tren. Ichikawa entra a un baño y Yamada lo espera afuera, pero no les dijo que los esperaran a su grupo, así que se separan del grupo y pierden el tren. Yamada le pide perdón a Ichikawa ya que por su culpa y por ser despistada perdieron el tren, pero él estaba muy feliz ya que puede pasar más tiempo sola con ella. Ella empieza a llorar, así que nuestro prota le compra una bebida para que se calmara y gracias a esto logra hacerla reír y que se ponga feliz. Logran ir en el tren, pero como hay muchas personas, Ichikawa intenta alejarse un poco de Yamada, pero ella lo agarra de la maleta para no separarse. Logran reunirse con el grupo, pero la amiga de Yamada le pide perdón ya que no se dio cuenta que se separaron. Yamada le dice que no hay problema ya que estas cosas siempre suceden. Al siguiente día, en la casa de nuestro prota, Ichikawa no deja de hablarle sobre sus compañeros y de la escuela. Su hermana, que lo estaba observando, le dice que ya había contado esto, así que debe estar disfrutando mucho de la escuela para volver cada día a contar lo mismo. Ichikawa asiste a la escuela mientras piensa sobre Yamada ya que cree que lo están utilizando para divertirse. Llega a la escuela, pero está Yamada esperando a alguien. Ichikawa piensa que está esperando a otra persona, así que intenta pasar desapercibido, pero Yamada le agarra la bicicleta. Ella saca unos tomos de un manga ya que le había prometido que se los prestaría. Nuestro prota vuelve para el salón, pero Yamada lo persigue, así que él le pregunta si estaba esperando a alguien sin saber que era él. Así que Yamada se vuelve muy desilusionada. En la biblioteca, Ichikawa se sienta en la mesa ya que Yamada salía temprano, así que no asistiría a este lugar, pero aparece ella. Yamada le dice que debería leer el manga, el cual le prestó ya que le parece muy bueno, pero se resbala y le pone los pechos en la cara. Ella se siente culpable, así que se disculpa e intenta irse, pero Ichikawa la detiene llamándola para preguntarle si asistiría a la escuela mañana. Al siguiente día, Ichikawa se encuentra con Adachi ya que le gustaba Yamada solo por el cuerpo y no dejaba de pensar en cosas pervertidas sobre ella. Ichikawa, al escuchar esto, se molesta y le da mucho asco, así que se va. En la biblioteca, nuestro prota y Yamada se dan cuenta que una profesora puso un letrero sobre prohibir la comida ya que alguien ha estado comiendo, así que Ichikawa se pone triste porque será el último día que Yamada vaya a la biblioteca. Pero ella saca unos chocolates y empieza a comerlos como si no hubiera pasado nada, ya que sabía que era prohibido comer, así que una advertencia no la detendría. Nuestro prota se da cuenta que la profesora está detrás, así que la toma de la mano y gracias a esto la profesora piensa que son pareja, así que se va rápidamente. Ichikawa piensa que Yamada se enojó por esto, pero ella le dice que se vaya ya que el chocolate que tenía en la mano se derritió y empieza a lamerlo. Cuando está a punto de salir, nuestro prota le dice que debería dejar los dulces ya que esto trae muchos problemas. Él se prepara para no volver a verla ya que si no va a comer a la biblioteca no habría razón para volver a verla. Pero al siguiente día, Yamada volvió ya que estaba haciendo su tarea y dejó de comer dulces en un tercio de ellos. Ichikawa empieza a pensar sobre los sentimientos que tiene hacia Yamada ya que se dio cuenta que está enamorado de ella. Mientras piensa sobre esto, decide buscarla en internet. Logra encontrar su perfil y revisa un comentario de una persona ya que había escrito algo sobre Kolgaku. Investiga sobre esto y se da cuenta que Yamada está en la televisión junto con otros estudiantes todos los martes a las 9 p.m. Como el día en el que se encuentra es martes, intenta ir a observar el programa, pero es demasiado tarde ya que terminó. Al siguiente día, en la clase de educación física, Yamada y Hana se ponen de acuerdo para correr juntas, pero la diferencia cuando empieza la carrera es obvia ya que Yamada está en mejor estado y deja atrás a Hana. Mientras Ichikawa piensa en Yamada, se da cuenta que ella quiere alcanzarlo, así que intenta correr más rápido para no dejarse alcanzar, ya que no podría considerarse hombre si ella lo sobrepasaba. Yamada corre con todo lo que tiene hasta lograr alcanzarlo para decirle que la esperara, pero Ichikawa vuelve a poner distancia. Da la vuelta para ver cuánta distancia tiene de Yamada, pero ella se quita la chaqueta que tenía ya que hacía mucho calor. Ichikawa, al ver esto, baja la velocidad, así que Yamada lo alcanza.
Cuando ella lo sobrepasa, mira el buzo de ella y se da cuenta que lo tiene al revés. Le comenta esto a Yamada, así que ella intenta cambiarlo de lugar sin tener que quitarse la camisa, pero Ichikawa logra verle el cuerpo y se excita, así que vuelve a bajar la velocidad. Yamada logra ponerse bien la camisa, así que mira hacia atrás, pero logra ver el ojo derecho de Ichikawa y se sorprende. Le comenta a Ichikawa que nunca había visto su ojo derecho, ya que siempre lo tiene oculto y le parecía muy lindo. Ichikawa intenta ocultárselo, pero se dan cuenta que están fuera de la pista de correr, así que intentan volver. Al final de la carrera, Yamada le pide ayuda a Ichikawa, ya que está muy cansada para poder pararse ella misma. Logra pararse, así que recoge una chaqueta y se retira hablando con Hana, ya que le pide perdón por haberse adelantado antes. Por otro lado, Ichikawa quedó pensando sobre haberle tomado la mano a Yamada, ya que pensaba que ella tenía un motivo oculto para esto. Revisa su chaqueta, pero se da cuenta que no es la suya, ya que Yamada recogió la chaqueta equivocada y la tenía puesta en su cintura. Ichikawa intenta ocultar la chaqueta de todas las personas, ya que él pensaba que si la descubrían con su chaqueta pensarían muy mal sobre Yamada. Empiezan las clases, así que Ichikawa se cuestiona el plan para poder decirle esto a Yamada, pero el profesor le pide a Daichi que resuelva un problema en la pizarra. Ichikawa interviene, ya que él podría observar la chaqueta y darse cuenta de esto, así que se ofrece para resolver el ejercicio. En la pizarra, Ichikawa intenta hacer entrar en razón a Yamada, pero ella no le entendía. Empieza el receso, pero Yamada sigue sin quitarse la chaqueta y mostrándola a todo mundo. Después de comer, ella llama a Ichikawa a la enfermería, ya que se dio cuenta que tenía la chaqueta de él, así que se la quita, pero antes de dársela la huele. Le da la chaqueta a Ichikawa, pero como tenía un poco de arroz, ya que Yamada comió mucho con ella puesta, intenta cambiar el tema para medirse entre ellos dos. Yamada intenta medirlo, pero como la manija está atorada, decide utilizar su mano acariciándolo a él, pero Ichikawa se agacha ya que se excitó. Ella le pide que la mida también, así que Ichikawa pone una silla ya que era muy alta y logra medirla con la manija, pero Yamada le dice para volver a medirlo ya que no lo hicieron bien. Ichikawa se niega y por esto Yamada se tropieza en una máquina para medir el peso. Ella intenta ocultar la marca del peso y le pregunta si vio esto ya que le da vergüenza, pero Ichikawa le dice que no debería haber problema ya que sí lo vio pero lo olvidó. Al siguiente día, mientras Ichikawa se cuestiona el por qué nada ha cambiado ya que se dio cuenta de que está enamorado de ella, en la clase habla mucho de Yamada ya que era una película con un actor muy reconocido. Ichikawa se da cuenta que es muy impresionante y muy bueno ya que es lo ideal para impulsar su carrera de actor, pero Yamada estaba triste y desilusionada por alguna razón. El profesor llega y les comenta que cambiarían de lugar todos los estudiantes. Ichikawa le reza a los dioses para que le tocara junto con Yamada, pero a ella le tocó adelante de él y a su lado está a Daichi. Y por el lado de Ichikawa le tocó con Hara. Pero no todo es tan bueno, ya que al Yamada estar de primeras no puede ver el pizarrón y ella malinterpretaba esto ya que pensaba que la estaban observando a ella. Mientras Ichikawa intenta ver de diferentes ángulos, toca el hombro de Hara, así que ella decide compartir los apuntes con él y sentarse juntos, ya que entendía la situación en la que estaba nuestro prota, pero Yamada al ver esto se puso celosa y molesta a tal punto de no querer hablar con sus amigas. Ichikawa intenta pensar el cómo decirle sobre su estatura, ya que no podría ver el pizarrón y no quiere lastimar a Yamada con las palabras. Yamada lo interrumpe y le dice que debería estar feliz de sentarse al lado de Hara, ya que es agradable, buena y linda. Ichikawa le responde que durante la clase solo puede verla a ella y Yamada toma esto como una declaración. Ichikawa se da cuenta de lo que dijo, así que se avergüenzan ambos. Al final, en la biblioteca, Ichikawa le comenta lo que sucedió a Yamada, pero también le dice que ya no hay de qué preocuparse ya que se solucionó porque Hara habló con el profesor y los cambió de lugar. Yamada le pide perdón a Ichikawa, pero él le responde que no debería preocuparse por eso ya que hay cosas más importantes de las cuales se tiene que preocupar como su película. Ella se emociona al escuchar esto, así que le explica el papel que hará, ya que será la hija de un policía que persigue al personaje principal. Ichikawa le sigue la corriente ya que Yamada estaba más feliz y se dio cuenta que estaba triste ya que sus compañeras no le preguntaban por su papel, sino que estaban emocionadas por las demás personas de la película. Yamada le dice que también tiene una línea importante, la cual es Machi Kimoy. Y Ichikawa al escuchar esto le encanta esta forma de hablar de Yamada, así que le ayuda a hacerlo bien ya que normalmente Yamada no utiliza esta forma de hablar. Pero dejan de hacerlo ya que habían más personas en la biblioteca escuchándolos, así que deciden ir a un lugar menos concurrido, el cual es un almacén. En el almacén están muy juntos, así que Yamada le comenta que comenzarán a filmar la película pronto ya que será entre 2 años. Mientras Ichikawa se cuestiona si seguirían juntos dentro de 2 años ya que se graduarán, Yamada le pregunta si iría a ver la película. Ichikawa le responde que intentará hacer lo posible para poder asistir a verla y por esto Yamada se alegra mucho, así que decide irse sin practicar más su línea ya que no se lo dirá más a él.
Cuando Ichikawa llega a su casa, logra observar el programa en el que aparece Yamada, pero se da cuenta que no la dejan hablar y casi no la enfocan. Y triste también, ya que la vida de un actor es muy difícil y Yamada podría desilusionarse por esto. Pero el día siguiente en la escuela no es así, ya que estaba muy feliz de haber participado y haber salido en la televisión. En la escuela, Yamada está preocupada ya que su amiga Chihiro se enfermó, así que utiliza las piernas de Moeko para sentarse. Mientras Ichikawa analiza la situación y observa a Yamada, Moeko aprovecha y le toca los senos a ella, pero esta se molesta, así que decide dibujarle los lugares en los cuales la pueden tocar y en los otros lugares que estarían mal si lo hacen. Como Ichikawa quiere ver de cerca este dibujo, se ofrece para borrar el pizarrón, así que memoriza toda la información. Al siguiente día, Yamada se reúne con Chihiro ya que se recuperó de su resfriado y porque estaban realizando un examen. Yamada le comenta que tuvo un puntaje superior al promedio y empieza a echarle en cara sobre sus calificaciones y todo lo demás, ya que ha mejorado mucho sus calificaciones porque en la biblioteca Ichikawa le enseña a estudiar y es muy bueno como profesor. Chihiro habla con Ichikawa ya que es muy bueno enseñando, así que le pregunta por su club, el cual es procesamiento de datos. Él se sorprende y le pregunta cómo sabe sobre su club, pero ella le responde que Yamada se lo dijo ya que no deja de hablar de él, y Yamada se pone muy nerviosa e intenta explicar esto. También le pregunta si no le molesta estar todos los días con Yamada, ya que es muy rara porque cuando salió con ella y comían unos crepes, le cayó crema en la cara y para intentar quitárselo utilizó el crepe ya que tenía las manos ocupadas. Ichikawa al escuchar esto se ríe ya que no podía contenerse y Chihiro se emociona ya que no podía creer que se hubiera reído, pero Yamada lo aleja ya que tenía celos. Chihiro le dice a Ichikawa que ha mejorado al hablar con mujeres ya que anteriormente hablaba como si no le importara la conversación. Pero Yamada vuelve a defender a Ichikawa diciéndole que es muy normal hablar con él, pero era una excusa para alejar a Chihiro de él ya que estaba muy cerca. Pasa tiempo hasta la reunión de padres para observar las calificaciones de sus hijos. Ichikawa logra ver a la madre de Yamada ya que se parecían mucho, pero esta era muy estricta ya que aún estando sentada tenía que mantener la postura, pero como Yamada era muy descuidada se le olvidaba la postura. Y por otro lado, la madre de Ichikawa, que estaba a su lado, le seguía la corriente ya que la madre de Yamada imponía mucha clase y respeto. La madre de nuestro prota se pregunta el por qué Ichikawa no está, ya que ha pasado mucho rato sin que vaya a verla. Yamada logra escuchar que es la madre de él, así que intenta hablar con ella, pero no puede por su madre y porque le da pena. Al final Yamada logra hablar con la madre de Ichikawa, ya que siempre la miraba desde muy cerca. Yamada le dice que habla mucho con Ichikawa ya que son muy cercanos, y ella le da las gracias ya que últimamente Ichikawa se ha divertido mucho en la escuela, ya que no deja de hablar de la escuela, y Yamada se alegra por esto. La madre de nuestro prota le ofrece un dulce para la garganta, así que lo aceptan ya que no le hará ningún tipo de daño a Yamada. Después de un rato, Ichikawa y su madre salen de la reunión en la que se encontraban, así que ella lo felicita ya que sus profesores le comentaron que estaban asombrados con Ichikawa ya que nunca antes había participado tanto en clases. Ichikawa intenta alejarse de su madre ya que le daba pena, pero ella se le acerca y le comenta que intercambió dulces con una chica muy linda y amable, pero no se acordaba de su nombre. Por otro lado, Yamada estaba detrás de ellos ya que estaba emocionado porque estaban hablando de ella. Ichikawa le responde inmediatamente y sin pensarlo a su madre diciéndole que el nombre es Yamada, y ella se avergüenza ya que con solo saber que era linda y muy amable se dio cuenta que era ella. Al siguiente día, Yamada le pregunta sobre su madre y está más cerca de lo habitual ya que por haber conocido a su madre y por lo sucedido el día anterior está muy emocionada. Ichikawa intenta desviar el tema preguntándole si tiene tareas, así que Yamada le responde que sí tiene y que quiere que él siga enseñándole a estudiar. Una profesora sale detrás de ellos dándole ánimo ya que están estudiando mucho porque están en un periodo de exámenes. Ichikawa logra ver que hay un dulce en la mesa, así que intenta pensar qué hacer para decírselo a Yamada. Decide tocarle el hombro a Yamada ya que se acordó que en esta parte ella no se enojaría y le dice al oído que ocultara el dulce que está en la mesa. Pero Yamada se puso muy nerviosa por esto y se golpeó la cabeza ya que una de las partes que están rayadas son las orejas. Al siguiente día, nuestro prota está en su cicla debajo de la lluvia ya que pensaba que dejaría de llover, pero no fue así y no trajo su impermeable consigo. Yamada lo alcanza a ver, así que lo llama y por esto se detiene. Ella lo protege de la lluvia mientras que intenta ayudarlo de alguna forma para que no se mojara más, pero no puede ya que tiene que volver a su trabajo. Ichikawa le dice que no hay problema, lamentándose ya que no pueden volver juntos, así que llega a su casa. Cuando está guardando su bicicleta, se da cuenta que Yamada dejó sus cosas en su bici, la cual incluía unos algones para uso de mujeres. Al ver esto, Ichikawa intenta encontrarla yendo como destino a la estación de trenes. Logra encontrarla, así que le da sus cosas, pero Yamada le dice que los algodones no son para ella, sino que a su madre, ya que se los encargó. Ichikawa empieza a estornudar ya que estuvo debajo de la lluvia mucho tiempo, así que Yamada se preocupa por él, pero Ichikawa le responde que ella tiene trabajo, así que no debería preocuparse por esto.
Cuando vuelve para su casa, mientras revisa el perfil de Yamada se queda dormido. Después de un tiempo se despierta ya que tuvo un sueño muy raro donde Yamada se hacía grande y muy pequeña. Y también porque tiene fiebre ya que se enfermó por pasar tanto tiempo bajo la lluvia. Pasa un tiempo desde que Ichikawa no volvió a la escuela porque está enfermo. Mientras se relaja viendo la tele, alguien toca el timbre. Ichikawa intenta ignorar esto ya que no debería ser nadie, pero observa que es Yamada, así que sale a toda prisa. Ella se disculpa ya que por olvidar las cosas en su bicicleta se enfermó y no ha podido asistir a la escuela. Le regala un poco de comida y le da ánimos e intenta irse, pero Ichikawa la detiene para que entrara a tomar un poco de té. En la casa, Ichikawa pone a hacer un poco de té, pero sube a su habitación para cambiarse ya que estaba en pijama y quería estar bien presentable. En su habitación, mientras intenta cambiarse, se desmaya ya que estaba muy débil. Pasa un tiempo, así que Yamada sube ya que estaba preocupado por la salud de él y porque no le contestaba. Entra en la habitación de Ichikawa, pero él está en el suelo sin camisa, así que lo pone en la cama e intenta ponerle una camisa. Ichikawa no puede mantenerse estático ya que estaba muy débil y porque pensaba que todo esto era un sueño, así que reposa en los senos de Yamada. Ella decide abrazarlo para que se sintiera bien y porque también está empezando a desarrollar sentimientos sobre Ichikawa. Después de un tiempo, Ichikawa se despierta ya que su hermana está a su lado y va a cuidar de él. Él piensa que todo es un sueño, pero su hermana le dice que le dejaron una carta, ya que en esta le pedía perdón por haber causado todo esto y esperaba que se recuperara muy pronto, y el nombre de esta persona era Yamada, así que se da cuenta que no todo fue un sueño. Al siguiente día, Ichikawa se recuperó de la enfermedad, así que su madre le comenta que ayer vio a Yamada ya que estaba enfrente de casa de ellos. Yamada le preguntó cómo seguía Ichikawa, pero la madre la tranquilizó ya que le respondió que se encontraba mejor y que mañana volvería a la escuela. Yamada al escuchar esto se pone muy feliz hasta casi llorar, pero como está su madre decide intentar seguir, pero se golpeó con un poste. Al siguiente día en la escuela, Ichikawa se encuentra con Yamada, así que hablan un poco, pero Yamada tiene la voz un poco rara. Ichikawa le comenta que no se acuerda de nada ya que todo le pareció una especie de sueño. En esas aparece Chihiro y le comenta que Yamada está muy rara ya que tiene la voz mal y le llevó una crema a su casa sin comérsela ya que es muy inusual que Yamada no coma dulces. Ella se avergüenza e intenta bajarle la voz a Chihiro ya que todo esto que ha sucedido es porque está empezando a sentir sentimientos por Ichikawa. Al siguiente día en la biblioteca, Yamada le pregunta a Ichikawa si usa Line ya que quiere agregarse mutuamente, pero él piensa que lo está molestando. Yamada le manda muchas indirectas diciéndole que le enviará un sticker a su número, pero él se negaba ya que no se daba cuenta que ella quería solo intercambiar de número. Ella decide no rendirse e intenta conseguir su número, pero cada una de las ocasiones Ichikawa se negaba, así que al final se le acabó el tiempo y no pudo conseguir su número. En la clase, Moeko se queja ya que no tiene novios, así que le propone a sus amigas intercambiar números con los compañeros de clase. Las demás chicas se niegan, pero Yamada le responde que es muy buena idea, así que va directamente a donde Ichikawa para pedirle su número. Moeko decide intervenir ya que Yamada debería preguntarle a otras personas por ser popular y ella decide pedirle el número a Ichikawa. Moeko habla también un poco con Ichikawa ya que Ichikawa tenía de foto de perfil a Rem de Re:Zero y porque el hermano de Moeko era un otaku, así que entiende un poco sobre todas estas cosas. Pero Yamada al ver esto se pone demasiado molesta porque tenía una mirada de matar ya que no pudo conseguir el número de Ichikawa. Moeko le dice a Yamada que debería pedirle el número de Shimuro ya que era muy apuesto, bueno en la escuela y jugaba al fútbol. Y porque Moeko quería tener el número de Ishimuro ya que estaba interesado en él, pero no podía preguntarle por su número. Yamada aprovecha y le responde que viven cerca ya que viven en el mismo edificio, y también empieza a hablar de más ya que sus padres se llevaban muy bien, ya que todo esto lo decía porque Ichikawa estaba escuchando y quería darle celos. Al final, Yamada decide aceptar e intenta pedirle el número de Ishimuro ya que Ichikawa no intervenía. Yamada le pregunta si usa Line y Ichikawa, que estaba escuchando, se da cuenta que todo este tiempo ella quería tener su número, pero como él no se dio cuenta de esto, Yamada se rindió de tanto pedírselo. Ichikawa se emociona además ya que grita en medio de la clase y queda como el bicho raro. Yamada, al ver que se dio cuenta y que tenía un poco de celos, le dice a Ishimuro que no era nada y se va. En la casa, mientras Ichikawa lee el manga que le prestó Yamada, se da cuenta que a ella le gustan los chicos como el protagonista del manga. Por esto empieza a darse cuenta que ellos dos se parecen un poco ya que son un poco fríos, y Ichikawa empieza a pensar en tener una oportunidad con Yamada, pero él mismo se cerraba esta oportunidad ya que pensaba que era imposible. Al siguiente día en la escuela, el chico popular está intentando invitar a salir a Yamada, pero Chihiro la estaba defendiendo. El chico popular, al ver que ella no cedía, decide invitarla para que asistieran ellas dos también. Ella, al escuchar esto, decide ir ya que asistiría a un lugar que le interesa y porque no habría razón de no ir. En la clase, Yamada le dice que no asistirá ya que sabe las intenciones de este chico, ya que solo la está utilizando para que Yamada asistiera, pero no quiere decirle todo esto a su amiga ya que no quería lastimarla.
En la tarde, Ichikawa va a su biblioteca para leer un poco, pero ve a Yamada llorando y por esto se propone pensar en una manera de molestar al chico popular y hacerle pagar por todo lo que le ha hecho Yamada. Mientras ellos dos hablan de videojuegos y consolas, aparece la chica que estaba acompañando al chico popular. Ichikawa decide alejarse para no causar malentendidos y ella empiezan a hablar con Yamada, ya que se disculpan por todo lo que pasó anteriormente, ya que debería tener un novio. Yamada lo niega, pero ellas no le creían y se ponen de intensas, así que Yamada decide gritar que no tiene novio y se lo vuelve a decir en la cara a Ichikawa. Una de las chicas se da cuenta de la indirecta, ya que Yamada le estaba diciendo a Ichikawa que no tenía novio para poder intentar algo, así que se van. Cuando están solos, Ichikawa le dice que no debería estar cerca de él cuando hay muchas personas para evitar malentendidos, pero aparece el chico popular otra vez, ya que su amiga le comentó lo que sucedió y lo llevó a ese lugar. Yamada agarra a Ichikawa y finge besarlo para que el chico popular la dejara de molestar y entendiera que ya está interesado en alguien. El chico popular al ver esto se da cuenta de las intenciones de Yamada, así que se va para no intervenir. Por otro lado, Yamada se va ya que estaba muy nerviosa por lo que acababa de hacer. En las clases las amigas de Chihiro le explican lo que sucedió, ya que no se había dado cuenta que estaba siendo utilizada. Cuando salen de clases, Chihiro se disculpa con Yamada y se reconcilian ambas, pero por otro lado Ichikawa en su casa se dio cuenta que fue utilizado por Yamada para alejar al chico popular y le da un ataque de nervios. Por esto empieza a exagerar todo porque piensa que todo esto viene desde el principio que se conocieron, ya que estaba utilizando a un chico el cual no le gustaba para deshacerse de otro chico que la molestaba. Después de esto en la escuela, Ichikawa dejó de hablarle a Yamada y de asistir a la biblioteca, ya que siempre la ignoraba. Cuando terminan las clases, Yamada intenta hablar con él, pero la ignora y se va rápidamente. Yamada lo sigue hasta lograr atraparlo, ya que quería saber el por qué estaba enojado con ella, pero se aleja ya que se acordó de las palabras que le dijo Ichikawa en la biblioteca de no estar cerca de él cuando hayan muchas personas. Ichikawa intenta no prestarle atención a Yamada e ignorarla, así que intenta irse ya que tenía cosas que hacer, pero ella le pide perdón. Ichikawa piensa que aún sigue sin importarle a ella, pero empieza a llorar y se secaba las lágrimas con las toallas que le dio al principio, ya que aún las conservaba. Ichikawa, al verla en este estado, se da cuenta que Yamada no es ese tipo de personas y todo era su culpa, ya que desde pequeño cuando quería algo lo alejaba y buscaba una excusa para odiarlo, ya que no quería obsesionarse demasiado. Le recoge un pañito que tiró ella y le dice que las cosas que tenían que hacer era sobre el almuerzo, así que no tendría que preocuparse. Ella le dice si de verdad no está enojado, así que él le responde que no lo está y por esto Yamada no puede contenerse y lo abraza. Después de hacer esto, inmediatamente se disculpa ya que pensaba que a él no le gustaba esto, pero Ichikawa le dice que nunca ha dicho esas palabras, así que vuelven a abrazarse. Después de esto, vuelven a su casa juntos mientras hablan de todo tipo de cosas y Ichikawa le devolvió el libro del manga que ella le prestó, ya que lo terminó de leer. Yamada le dice que el lunes le traerá el otro volumen del manga para que lo leyera, así que se va con la bici de Ichikawa, pero él se da cuenta así que la detiene. El lunes Yamada le pide perdón ya que se le olvidó traerlo, pero todo era un plan ya que le prometió traérselo mañana. Ichikawa le dice que no podrían verse mañana ya que no tendrían clases ya que están en vacaciones. Pero como lo dije anteriormente, todo era un plan de Yamada ya que era una excusa perfecta para pedirle su número de teléfono y poder reunirse en un lugar para entregarle el manga. Ichikawa se pone nervioso al escucharla decir esto, pero logra intercambiar números, pero estaba muy nervioso ya que estaba temblando. En la noche, Yamada se pone contenta ya que hablaron mucho por chat, donde concretaron una salida para mañana y logró darle las buenas noches a Ichikawa. Al siguiente día, Ichikawa está esperando a Yamada ya que quedaron en Shibuya para que ella le prestara el volumen del otro manga. Ichikawa logra ver a Yamada, pero se pregunta si es ella ya que está media hora antes de la hora acordada, pero ella saca una galleta y empieza a comerla, así que por eso se da cuenta que sí es. Ichikawa empieza a observarla y darle vueltas para que se diera cuenta de su presencia, pero como estaba encapuchado y con tapabocas, Yamada lo mira mal ya que pensaba que era un acosador. Al final Yamada lo reconoce, así que se come rápido su galleta y le dice que quiere ir a un lugar antes de entregarle el manga, así que le pide que lo acompañe y él acepta ya que no tenía más planes. Mientras caminan, Ichikawa se ve en un espejo y se da cuenta que estaba vestido como un acosador y por esto Yamada reaccionó de la anterior forma, así que se quita la capucha y mascarilla. Yamada al verlo se pone feliz ya que pudo observarle la cara y le dice todo esto y él se pone nervioso. Llegan a un lugar de comida, así que Ichikawa empieza a cuestionarse esta salida ya que empieza a pensar que es muy similar a una cita. Mientras esperan en una fila, Yamada le comenta que las personas que no son pareja no deberían estar en una fila ya que se volvería incómodo, pero le responde que con él no es así. Ichikawa no entiende la indirecta ya que obviamente Yamada se siente cómoda con él y pueden hablar con normalidad de cualquier cosa, pero malinterpreta todo ya que había escuchado que el hombre debería estar primero en la fila, así que intenta bajar las escaleras para hacerse delante de Yamada, pero ella lo detiene ya que estaba más cómoda así porque Ichikawa era más alto que ella en ese momento.
Logran entrar al local, pero Ichikawa se da cuenta que las cosas son costosas ya que estaban en un lugar de lujo, así que solo pide un café con la excusa de no gustarle mucho el azúcar. Ichikawa se da cuenta que ha cometido muchos errores e intenta arreglarlos ya que todo le había salido mal, pero cuando le llega el café no pudo tomarlo ya que estaba muy amargo y según lo que dijo anteriormente no le gustaban las cosas dulces. Llega el pastel que pidió Yamada, así que le pide a Ichikawa que le tomara una foto. Él intenta tomarle una pero piensa que la subirá para sus redes sociales. Yamada empieza a comer mucho, así que Ichikawa le pregunta si subirá esas fotos a sus redes sociales, pero ella le responde que no las subirá ya que eran para él y se las envía a su teléfono. Ichikawa se sorprende y no deja de mirarlas, pero Yamada se molesta ya que solo él miraba la llamada de su teléfono, así que le levanta la cara y le dice que la llamada original estaba con él, así que debería prestarle más atención. Después de comer van a un lugar para comprar ropa, pero cuando Yamada le preguntaba cómo le quedaba un tipo de ropa, Ichikawa le contestaba de una forma muy fría. Al final Yamada lo obligó a decidir entre dos vestidos ya que quería saber cuál le gustaba más a él. Ichikawa elige un vestido, así que Yamada le pregunta si es más lindo, pero Ichikawa le dice que el color era más llamativo, así que ella se molesta por esto ya que quería comprar ropa que le pareciera linda a él. Mientras Ichikawa espera a Yamada ya que se estaba cambiando, se cuestiona el qué hacer ya que detrás de esa cortina Yamada estaba en ropa interior. Después de un rato Yamada sale de cambiarse pero le grita a Ichikawa ya que estaba a punto de irse porque estaba nervioso de pensar en tantas cosas. Yamada le dice que lo espere otra vez ya que probará otro vestido y mientras él piensa que si se excita será una basura varias veces, aparece su hermano, así que le dice a Yamada que no debería saludarla ya que no era el momento y porque Yamada quería ir a presentársele. La hermana le pregunta a la encargada si puede probarse una falda, así que va a los vestidores y Yamada al ver tan nervioso a Ichikawa lo mete dentro de su cabina. Ichikawa le pide perdón por todo esto, pero Yamada le dice que no se preocupe mientras intenta cerrarse el vestido ya que no puede hacerlo. En la cabina Yamada le pregunta cuándo podrá saludar a su hermana ya que él le dijo que de momento no se podría, así que Ichikawa le dice que en otro momento podrían conocerse. Al final Yamada decide comprar el vestido ya que Ichikawa le dijo que se veía muy bien y se da la vuelta ya que está emocionada, pero se le olvidó que tenía abierto el vestido y Ichikawa le vio todo. Al final mientras caminan Yamada le pide perdón ya que solo lo llevó a lugares donde él no estaba cómodo. Ichikawa se da cuenta que ella estaba preocupada por todo lo que pasó, así que le cuenta que él es muy directo y poco sociable, así que comparando todo este tipo de cosas, la verdad fue que se divirtió mucho el día de hoy. Después de ver unas luces, vuelven en tren, pero son separados por la multitud. Yamada, para no alejarse de Ichikawa, lo sujeta de la mano, pero lo suelta ya que quiere saber si él también está cómodo sujetándole la mano. Como ambos están dispuestos, se agarran de la mano para no separarse y volvieron todo el camino sujetados de la mano ya que no querían soltarse. Después de caminar todo el rato sin hablar y estar nerviosos, al final Yamada lo suelta ya que llegaron cerca de su casa. Ichikawa intenta desearle un feliz año, pero ella no lo deja terminar ya que aún no era la hora. Deciden esperar para desearse una feliz Navidad y se quedan hablando un rato ya que ambos empezaron a darse cuenta sobre sus sentimientos y que es mutuo. Cuando Ichikawa llega a su casa, en su momento más mal de la cabeza, imagina al protagonista del manga que le prestó Yamada, ya que Ichikawa empezó a pensar que tiene oportunidad con Yamada porque se tomaron de la mano y tuvieron como tal una cita. Tanto él como su imaginación llegaron a la conclusión que tenía razón, así que intentará acercarse más a ella ya que se dio cuenta que hay una probabilidad de que Yamada sienta lo mismo que él. Después de un tiempo nos muestran a Ichikawa ya que estaba en una reunión en las cuales se encontró al chico popular, Moeko y otras personas. Ichikawa nos cuenta cómo resultó en esa situación ya que después de la cita con Yamada salió donde su abuela a pasar las vacaciones. Él no le ve problema estar en la casa de su abuela, pero el problema es que le toca compartir habitación con su hermana, lo cual es vergonzoso para él y fastidioso. Su hermana lo molestaba ya que el año pasado también lo pasaron igual, así que no debería haber ningún problema para volver a estar juntos y compartir habitación. Pero la realidad es que Ichikawa no quería estar junto con su hermana ya que ha empezado a hablar más con Yamada ya que ellos dos se han acercado mucho últimamente. Antes de continuar te quería pedir que te suscribieras ya que falta poco para llegar a los 10k. Dicho esto, continuemos. Mientras Ichikawa le escribe a Yamada, se acuerda que en la cita ella le comentó que quería observar la nieve pero no podía ir a verla. Ichikawa al escuchar esto le dijo que él podría enviarle una foto ya que sería más fácil, así que ella le dijo que sería una promesa ya que tendría que enviarle una foto de la nieve. Ichikawa intenta tomar una foto desde su casa, pero como no se veía bien decide salir con la excusa de ir a dar un paseo para tomar una buena foto. Cuando sale observa un buen lugar, así que intenta tomar una buena foto, pero por acercarse demasiado se resbaló. Después de un tiempo su hermana sale a buscarlo ya que iba a anochecer y él no había vuelto. Logra ver dónde está y le pregunta si está bien. Él le responde que sí lo estaba ya que finge que estaba durmiendo, pero la realidad es que estaba penado ya que de la caída se partió el brazo y no podía levantarse.
Después de llevarlo al hospital y haberle puesto un yeso, toda su familia cena juntas mientras su hermana intentaba darle de comer en su boca por no poder utilizar su brazo. Después de un rato, Ichikawa decide tomarse una selfie ya que quiere enviarle lo que sucedió a Yamada, pero piensa que a ella no le importará lo que le sucedió y podría reírse de él. En la noche, mientras espera a que Yamada le responda, Yamada le hace una videollamada. Ichikawa contesta, pero Yamada estaba con anteojos y estaba en pijama ya que se le olvidó su aspecto. Ella le pregunta lo que sucedió ya que estaba preocupada por él, así que Ichikawa le cuenta todo lo que sucedió. Después de que Yamada se despreocupara, se da cuenta de su aspecto y que estaba en pijama, así que se tapa un poco. Ichikawa le dice que por el yeso se devolverá para su casa antes de lo planeado y Yamada intenta decirle algo pero gira su cabeza ya que la hermana de Ichikawa se levantó y estaba observando la videollamada. Ella intenta saludarla pero Ichikawa por los nervios canceló la videollamada. La hermana le dice que era muy linda ya que parecía una modelo, pero Ichikawa intenta explicarle que solo es una compañera de su clase y amiga. Él intenta calmarse ya que pensaba que su hermana lo molestaría por hablar con una chica, pero por el contrario, ella le dijo que no habría ningún problema en el que él hablara con ella, así que debería dormir ya que estaba cansada. Por otro lado, Yamada le dice a Ichikawa que no le colgara ya que le molestaba esto y le pregunta qué le dijo a su hermana. Ichikawa le responde que le dijo que eran amigos de momento y Yamada al leer esto se emociona mucho ya que ambos están intentando tener algo más que una amistad. Yamada le pregunta si puede volver a llamarlo ya que quería conversar con él. Después de hablar un rato y de que Yamada intentara mandarle indirectas a Ichikawa de que podrían estar en el mismo lugar a pesar de la distancia, se despiden ya que era muy tarde. Al siguiente día, como volverán de su viaje, Ichikawa decide comprarle en una tienda 2 amuletos de perrito ya que quería obsequiarle uno a Yamada. De camino vuelta a su casa, su hermana le mandaba indirectas ya que no debería enamorarse de alguien como ella ya que podría ser inalcanzable para él. Ichikawa le da la razón ya que su hermana y él eran muy parecidos, pero la culpa era de él ya que era muy tarde porque lo único en lo que pensaba todo el tiempo era en Yamada. Su hermana le pregunta por el nombre, así que Ichikawa se lo da. Ella se acuerda que fue la chica que escribió la carta y lo cuidó, así que cambia su opinión ya que podría tener una oportunidad porque era una chica muy buena y muy amigable. Después de volver a su casa, Ichikawa va a devolver unos libros, pero en realidad iba a reunirse con Yamada. Mientras camina pensando en su regalo, se topa con Yamada ya que ella, al saber que Ichikawa tendría que caminar mucho con cosas pesadas, decidió salir con su perro, el cual es Wantaro. Después de un rato van a un parque y Ichikawa empieza a pensar que su regalo era malo ya que lo mejor hubiera sido regalarle dulces. Yamada le dice a Ichikawa que le intente dar una orden a su perro, pero como el perro no le hacía caso, Yamada era la que le seguía las órdenes. Después de varias órdenes le pide la pata, pero Yamada aprovecha ya que lo toma de la mano y se sientan juntos. Ichikawa se da cuenta que Yamada tiene la mano fría, así que le dice que su bufanda está en la bolsa. Yamada la recoge acercándosela mucho a Ichikawa y le responde que en realidad quería regalársela pero sentía que él no la querría tener. Ichikawa se dio cuenta que Yamada pensaba lo mismo sobre su regalo, así que podría gustarle su regalo. Ichikawa le suelta la mano y de su bolsillo saca el regalo, así que se lo obsequia. Yamada al ver esto se pone feliz y le da las gracias ya que le había gustado mucho este regalo. Después de pasar el rato juntos en un parque, Yamada le pregunta si saldrá el año nuevo. Como él le respondió que saldría con su familia, ella se alegra y le responde que ese día le enviará la hora exacta y la ubicación donde ella estaría para poder verse. Después de varios días, Ichikawa se dio cuenta que no dejaba de hablar con Yamada ya que todos los días le escribía. Después de escribirle, sale ya que quiere comprar algo, pero se encontró con el chico popular y lo obligó a unirse a su reunión. El chico popular empieza a molestar a Ichikawa hablando sobre Yamada ya que le pregunta si tenía su line o chateaba con ella. Después de un rato le llega un mensaje a Ichikawa, pero resulta ser Yamada y el chico popular, como el personaje más asqueroso de este anime, le espía la conversación ya que se da cuenta que ellos dos chateaban. Después de ver esto, aleja a las demás chicas y manipula a Ichikawa para que le diera su número de celular ya que Yamada no se enteraría, pero nuestro prota se negaba. Después de un rato aparece Moeko ya que estaba cansada de la actitud del chico y le dice que mejor se va, pero le pide a Ichikawa que la acompañara. El chico popular le dice que él podría llevarla, pero Moeko le responde que no hace falta ya que ellos dos eran amigos y lo pone en su lugar con una mirada amenazante. En el camino, Moeko le dice que lo hizo bien ya que ese chico era muy molesto, pero Ichikawa le responde que tiene una percepción sobre él y Yamada muy equivocada ya que logra decirle que le gusta Yamada. Moeko se aleja y grita ya que lo sabe desde hace mucho tiempo porque era muy obvio, pero no había dicho nada al respecto.
Logran llegar a la casa de Moeko, así que Ichikawa le da las gracias por haberlo ayudado en esa reunión y haber mantenido silencio sobre sus sentimientos. Moeko lo invita a entrar a su casa, pero Ichikawa se enojó y se niega ya que pensaba que harían cosas pervertidas. Cuando Ichikawa sale de lo emocionado que está, ya que pudo decirle a alguien sobre sus sentimientos, decide llamar a Yamada ya que quería escuchar su voz. Le desea un feliz año, pero llega Moeko ya que ellas dos estaban juntos y por esto Moeko le pidió a Ichikawa si quería entrar juntos ya que podría hablar con Yamada. Ichikawa le dice que hablarán luego ya que no quiere interrumpir y se propone que algún día le dirá que gusta de ella. Después de un tiempo en el año nuevo, Ichikawa está en el templo ya que toda su familia está con él. También está nervioso ya que dentro de media hora se reunirá con Yamada para celebrar el año nuevo. Mientras Ichikawa piensa en una excusa para decirle a su familia que tendría que separarse para poder encontrarse con Yamada, su madre le pregunta si esa que está en el frente no es su amiga. Ichikawa se sorprende y se pregunta el por qué está antes de la hora acordada ya que la chica era Yamada. Kana se sorprende y le pregunta si Yamada tiene novio ya que estaba muy linda, no dejaba de mirarse en el espejo y estaba practicando su sonrisa, así que es obvio que estaba esperando al chico que le gusta. Ichikawa se pone muy nervioso y su hermana al verlo en este modo decide dejar de molestarlo. Kana le dice que vaya a saludarlo, pero Ichikawa no quiere ya que ella se quedaría para espiarlos. Como hacen mucho ruido, Yamada logra escucharlos, así que voltea y logra ver a Ichikawa. Yamada se decide y va a presentarse con toda la familia Ichikawa. Logra presentarse, pero Kana se puso nerviosa ya que era muy linda y madura. Al final, como Yamada estaba sola, decidieron recorrer el lugar todos juntos. Yamada se enoja con Ichikawa ya que también estaba con su familia ya que quería estar a solas con él. Logran llegar al templo, pero como Ichikawa no podía pedir algo por el yeso, Yamada le presta su mano y aprovecha para estar más juntos ya que le dice que espera que los deseos de ellos dos se cumplieran. Después de esto, Yamada se despide ya que más tarde ellos dos se reunirían. La hermana de Ichikawa le dice que estaba asombrada ya que parecía una chica muy madura porque hasta ella se puso nerviosa. Después de caminar un rato, Ichikawa intenta decirle a su familia que tendría que ir a otro lugar, pero Kana lo agarra de su mano y se lo lleva. Resulta ser que Kana quería darle una mejor impresión a Yamada ya que se comportó de una forma muy tonta e inmadura. Empiezan a buscarla y logran encontrar a Yamada, pero ella estaba comiendo muchísimo y tenía mucha comida ya que le había comprado para Ichikawa también. Kana, que la estaba observando, le pregunta si quiere ir a su casa para pasar el rato y Yamada acepta. Mientras caminan, Ichikawa le pregunta a Kana el motivo por el cual la invitó, pero ella le responde que simplemente lo hizo porque le parecía muy tierna. Yamada le da las gracias por invitarla, así que Kana aprovecha para preguntarle si estaba esperando a una persona en ese lugar, pero Yamada lo niega. Kana empieza a encajar las piezas y se da cuenta de todo lo que sucede, ya que Yamada estaba esperando a Ichikawa y hasta le compró comida, así que debería de gustar de su hermano. Llegan a la casa, pero Ichikawa observa que Yamada tiene la figura del perro que le regaló, así que intenta ocultarlo ya que si Kana observa esto los molestaría. Ichikawa va donde Yamada e intenta ocultárselo, pero Kana malinterpreta las cosas ya que le pregunta si estaban saliendo ellos dos. Después de un rato, Kana le da un poco de comida a Yamada, así que empiezan a observarla ya que ella comía de una forma muy tierna. Después de comer, Kana le pregunta cómo es el nombre completo de Yamada a Ichikawa ya que quiere saber de qué forma llamarla y se unen ellas dos para molestarlo ya que querían que pronunciara el nombre completo. Kana empieza a mostrarle los anuarios a Yamada en los cuales están ellos de pequeños. Yamada se asombra y le gustan mucho todas las fotos, así que le pregunta el día de la excursión libre de Ichikawa, pero Kana le dice que él no asistió ese día. Ichikawa les dice que ya observaron mucho, así que les quita el libro ya que estaba nervioso y no quería hablar sobre ese tema. Kana, para arreglar el ambiente, les dice que tendría que salir ya que se reuniría con sus amigas, así que intenta salir pero Yamada la sigue. Ichikawa, al ver que su hermana soltó un llavero similar al suyo, intenta ir a dárselo, pero en la puerta Kana le habla a Yamada ya que le da las gracias por ser amiga de Ichikawa. Después de que Kana se fuera, Yamada lava los platos ya que no tenía nada más que hacer. Mientras Ichikawa la observa, piensa en su habitación ya que intenta ir a guardar unos álbumes prohibidos que tenía, pero Yamada lo siguió hasta su habitación. En la habitación, Yamada le coge un libro y se sienta en su cama, así que le pide indirectamente que la acompañara, pero Ichikawa se sienta lejos, así que Yamada reduce la distancia. Después de hablar un rato, Yamada logra ver un libro sobre la mente de las personas malas, así que se asombra y se recuesta sobre su cama y le pide si podría leer su mente. Yamada se estira pero logra ver una revista, así que intenta recogerla, pero Ichikawa la detiene poniéndosela encima.
Yamada se pone súper nerviosa y lo aleja ya que le pide perdón por haber tocado cosas sin su permiso, pero antes de irse aprovecha para tomarle fotos del álbum que tenía cuando era pequeño. Ichikawa intenta detenerlo, pero Yamada le dice que algún día le enseñará su anuario y se va. Después de esto, Ichikawa ha estado pensando en su pasado ya que no fue aceptado por la universidad privada que irían sus amigos y por esto se separó de ellos y de las demás personas con las cuales socializaba. Ichikawa de nuevo volvió a su estado menos esquizofrénico y se imaginó al chico del manga. Empieza a hablar con él ya que Ichikawa está empezando a mostrar las cosas que les gusta para que las demás personas se dieran cuenta y lo aceptaran tal y como es. Ichikawa logra llegar a su escuela ya que su madre lo trajo en carro y se reúne con Yamada. Mientras caminan, Ichikawa le pregunta lo que sucede ya que Yamada no dejaba de mirarlo. Ella le pregunta por el llavero de perrito ya que deberían llevarlo ambos juntos. Ichikawa le dice que lo tenía en su maleta ya que no podía colocarlo porque solo tenía una mano. Mientras Yamada intenta ponerle el perrito, Ichikawa mira a Yamada y se acuerda de todo lo que ha pasado y le comenta que es una sensación rara ya que antes nunca quería asistir a clases y evitaba todos los eventos, pero últimamente le ha empezado a gustar todo ya que es gracias a ella. Yamada le responde que el mérito es de él ya que si no se hubiera reunido con ella en la biblioteca todo habría seguido igual, pero él fue el que cambió. Yamada, al verlo tan diferente y más amable, no puede evitarlo y lo abraza ya que esto era lo que necesitaba, y Ichikawa la abraza también dándole las gracias por todo. Después de esto vuelven para sus clases ya que iban tarde y se encuentran con Moeko, pero se alejan ya que estaban muy juntos. Al final Yamada le da un paquete de papas vacías y también un caramelo como referencia al principio cuando se conocieron. Y hasta aquí termina el resumen de este anime. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Te estará apareciendo 2 videos igual de buenos a este, así que ve a verlos. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima.